Bueno, y ahora vamos a aprender otro foco de insonación que es la insonación apical. Es decir, yo habitualmente en mi examen físico voy a hacer la palpación del choque de la punta porque me da mucha información, sobre todo cuando encuentro un choque de la punta extendido, es decir, que necesito dos dedos para poder cubrirlo, que se desplaza hacia abajo y hacia afuera, sugiriéndome que el ventrículo izquierdo está dilatado, incluso a veces hasta puedo percibir un tercer ruido cardíaco en la palpación. Entonces, en la misma ubicación donde yo palpo el choque de la punta, pero en este caso con la marca del transductor dirigida hacia la camilla del paciente, voy a aplicar el transductor entrando en sentido inclinado, un poquito más oblicuo, no tan perpendicular como cuando hacíamos las ventanas paresternales. Lo voy a inclinar levemente a Kevin hacia atrás y me voy a ir un poquito más abajo para de esa manera entonces encontrar una vista apical de 4 cámaras adecuada. Y acá, entonces, lo primero que yo voy a identificar como estructuras cardíacas, que esta es una vista mucho más fácil de entender, es que el transductor está aquí en la punta. Entonces, lo primero que voy a tener arriba, más grande, son los ventrículos. Y por convención, todo lo que está a la derecha de la pantalla son las cavidades izquierdas, es decir, están invertidas, y todo lo que tengo a la izquierda de la pantalla son las cavidades derechas. De forma tal que aquí tengo el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces acá vamos a poner un poquito más de gel para que se vea incluso un poquito mejor, incluso podemos aumentar un poquito la ganancia, podemos aumentar un poquito la ganancia a nivel sectorial o punto por punto, que eso en algún caso puede ser útil. O también podemos ajustar un poquito la profundidad, como vimos, por supuesto, o disminuirla, según yo lo considere adecuado. Acá la vamos a aumentar un poquito para que toda la imagen del corazón entre en la pantalla. Fíjense que estoy consiguiendo que el corazón quede vertical en la pantalla. Y acá lo más llamativo siempre es que el ventrículo derecho es más pequeño que el ventrículo izquierdo. Esta relación siempre se debe mantener y cuando se altera, bueno, me puede llevar a identificar o a sospechar alguna patología en particular. En un paciente, como habíamos visto en su momento con Jonathan, un paciente que consulta por palpitaciones y que tiene a la ocultación un segundo ruido desdoblado, fijo y amplio, donde yo claramente puedo sospechar una comunicación intraauricular desde el punto de vista semiológico. Y si bien el diagnóstico se va a hacer luego con un estudio de ecodoppler cardíaco ya un poco más avanzado, yo puedo sospechar algo de eso al observar un ventrículo derecho que está dilatado, es decir, que es del mismo tamaño o más grande que el ventrículo izquierdo. Es poco probable que el paciente tenga una comunicación intraauricular importante o hipertensión pulmonar importante de larga data si las cavidades derechas están normales, es decir, son bastante más pequeñas que las izquierdas. También habíamos comentado que es bastante frecuente de ver esta solución de continuidad de este espacio que aparece en muchos casos en la parte media del septum interauricular y que no lo tenemos que interpretar erróneamente como un shunt, sino que este es un fenómeno típico de la insonación de una estructura que está muy paralela al ultrasónico, lo que se denomina un dropout de ecos, y a veces nos puede hacer confundirnos, por supuesto. Entonces, conocer algunos detalles de la física del ultrasonido es muy importante, como vimos en la clase. Y en este caso, entonces, volviendo al caso en particular, ¿qué podemos observar? Bueno, podemos observar visualmente que el ventrículo derecho es más pequeño que el izquierdo, que la función sistólica, es decir, la reducción del volumen del ventrículo izquierdo es normal. El ojo aprende muy rápido a distinguir entre un ventrículo izquierdo y un corazón normal de uno notablemente enfermo, con deterioro moderado a severo de la función ventricular. Puedo observar que las paredes tienen engrosamiento normal y simétrico. Puedo observar la válvula mitral que tiene una apertura vigorosa, que prácticamente toca el septum interventricular en su apertura, indicándonos que la función sistólica está conservada. Lo mismo con la válvula tricúspide. Y luego las aurículas, que si bien se pueden medir, se puede medir el área, el volumen. Por el momento, podemos decir que tiene una relación de tamaño entre las aurículas y los ventrículos de características normales.
Vamos a ver que en algunos pacientes realmente es muy notable que las aurículas están muy grandes con respecto al ventrículo. Y ahí, claro, podemos sospechar aumento crónico de las presiones de llenado, tanto del ventrículo izquierdo como del derecho, porque la aurícula tiene pared muy fina, se dilata muy fácil, sobre todo si hay una insuficiencia valvular o las presiones de llenado están aumentadas en forma crónica o hay una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo muy marcada. Entonces, nosotros solemos decir es como la hemoglobina glicosilada del corazón, ¿no? Cuando se dilata es porque alguna patología estructural crónica hay en el corazón o quizás una hipertensión de larga data mal controlada. Entonces, es muy importante prestarle atención, por supuesto, también a las aurículas. Entonces, esta vista que me permite comparar relación en tamaño entre el ventrículo izquierdo y derecho, que me permite evaluar visualmente la función sistólica del ventrículo izquierdo, ver si hay alguna estructura adherida a la válvula mitral o a la válvula tricúspide, sobre todo en el paciente febril. Dijimos que una vegetación se ve como una pelotita de densidad parecida al músculo, pero que tiene un movimiento anárquico y que en un contexto clínico adecuado, de fiebre con algún estigma de embolismo periférico, me puede hacer sospechar fuertemente la presencia de una endocarditis. Si la presencia, digamos, si la sospecha clínica es muy alta y aunque yo no observe nada, estoy obligado a pedir un estudio más en profundidad que se puede hacer porque muchas veces, claro, la sensibilidad no es tan perfecta como uno quisiera para poder descartar, digamos, la presencia de una vegetación. Y también puedo aplicar Doppler color, como dijimos, que es una modalidad entonces donde todo lo que se acerque al transductor me lo va a mostrar de color rojo y lo azul es sangre que se está alejando del traductor. Recuerden que el traductor está acá en la punta, entonces todo lo que se muestra rojo es la llegada de la sangre y todo lo que se muestra azul es sangre que se está alejando del traductor. Pero si se está viendo rojo o se está viendo azul, es porque está dentro del rango de velocidades fisiológicas, dentro del rango de velocidades normales. Vamos a ver casos en los cuales yo puedo ver un mosaico de colores, indicándome, ya no se ve ni rojo ni se ve azul, sino que se ve en un mosaico de colores con el fenómeno de aliasing, indicándome de que hay flujo turbulento a través de una válvula que puede ser la tricúspide o puede ser la mitral, indicándonos la presencia de una regurgitación, o también en la válvula aórtica, en la vista que hicimos antes, que es la vista paresternal. Y como dijimos, el doble color es una herramienta muy linda, es una herramienta muy fácil de entender, muy útil, pero es muy buena a veces para identificar una regurgitación valvular, un flujo turbulento, pero no tanto para cuantificarlo. Por lo tanto, la cuantificación sí ya requiere de hacer un estudio en profundidad y detallado de la función valvular. Pero fíjense que lo que en alguna época nosotros soñábamos con poder hacer, que es ver el corazón latiendo y observando su función, hoy lo podemos hacer a través de la sonosemiología. Quinto pilar del examen físico, no más ni menos importante que el resto de los eslabones diagnósticos que tenemos que siempre aprovechar, desde la anamnesis hasta la inspección y por supuesto la auscultación, que es muy importante, sobre todo a nivel cardíaco. Fíjense ahora, si yo bajo muy poquito la cola del transductor, va a aparecer una estructura que quizás al principio hasta aparezca espontáneamente. Esta estructura que ustedes están viendo en pantalla, en el centro de la pantalla, es el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la válvula aórtica. Esta es otra vista ecocardiográfica que más adelante vamos a utilizar mucho para distintas valoraciones hemodinámicas y para ver la válvula aórtica, que es la vista de 5 cámaras. Yo se las muestro no porque pretenda que ustedes aprendan a hacerla ahora, sino porque espontáneamente cuando quieren hacer un 4 cámaras y sin querer bajen un poquito la cola del traductor, va a aparecer. Entonces, esa es la vista de 5 cámaras donde voy a ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo y también la válvula aórtica. Fíjense que acá, si yo levanto un poquito la cola del transductor, quizás demasiado, los ventrículos quedan como si fuese una O estirada, dejo de ver las aurículas y empiezo a ver una estructura negrita acá en el medio que es el seno coronario. Entonces, ¿cómo soluciono esa imagen? Bajo la cola del transductor hasta que se despliega de esa manera y puedo ver adecuadamente las aurículas
y los ventrículos. Entonces, vista apical de 4 cámaras, una vista muy importante para valorar la función sistólica visualmente, sin utilizar ningún índice. Como les digo, con poca experiencia podemos aprender rápidamente a identificar un corazón dilatado, con muy mala función ventricular, de un corazón, como vemos en este caso, normal, con un funcionamiento adecuado, con una función sistólica conservada, con cavidades derechas más pequeñas que las izquierdas y con válvulas tanto mitral como tricúspide delgadas, finas, sin ninguna estructura adherida y sin ninguna estenosis ni regurgitación, como nos permitió rápidamente evaluar entonces el Doppler color. Acá entonces estamos haciendo estas vistas apicales. Recuerden, el primer paso siempre es palpar la región del choque de la punta, ¿sí? Palpo el choque de la punta y en la zona que yo lo detecto aplico el transductor entrando de manera oblicua al tórax, ¿sí? Tengo que a veces subir o bajar un poquito. Vamos a ver después que, por supuesto, tengo que intentar desplegar el corazón lo mejor que se pueda y que quede vertical en la pantalla. Esto lleva tiempo, no es algo muchas veces fácil de conseguir. Aprenderlo requiere, digamos, paciencia y práctica para que cada vez me salga mejor. Y la curva de aprendizaje de la insonación del corazón a veces es un poco más lenta que el resto, pero bueno, tenemos que saberlo y dedicarle tiempo para poder aprovecharlo sin lugar a dudas. Entonces, vista apical de 4 cámaras, vista 5 cámaras, que ahí aparece el tracto de salida del ventrículo izquierdo, a veces accidentalmente, pero sepamos que se trata entonces del tracto de salida del ventrículo izquierdo y de la válvula aórtica. Bueno, hasta acá entonces las vistas apicales. Vamos ahora a hacer las vistas subcostales.